jornada. Lo empezamos a revisar ahora junto con Angélica Bulnes aquí en Tele13 Radio y en cosa de segundos en Instagram Live también en paralelo. ¿Cómo estás, Angélica? Muy buenos días. Muy buenos días. Ahí te veo saludando por la tele. Ahí te vi. Ya, ahí Ahí. estamos. Vamos a estar en cualquier momento, pero estamos en Listo. Instagram Live. No. En Instagram Live. Vamos a empezar a revisar lo más importante, Angélica. Empecemos como siempre por las cifras de coronavirus. El Ministerio de Salud informó 1.607 casos nuevos y 40 personas que murieron a raíz del coronavirus. La positividad fue de 3,91%. Y también destacaron que se realizaron por primera vez más de 40.000 exámenes PCR. 40.000. 40.000, Ah, esa es la fueron cifra récord. 41.000, sí. Sí, impresionante. Sí, entonces es bueno que la positividad haya sido de 3,91%, dado que fue ampliamente testeado. Claro, exactamente. Y hoy día 17 comunas entraron en la etapa 4 de apertura inicial, entre las que se encuentran toda la región de Coquimbo y Melipilla y Ñuñoa. Hay varias que avanzan a fase 3, otras a fase 2. Mientras tanto que durante el fin de semana, Temuco, Isla de Maipo o Calbuco fueron algunas de las que retrocedieron a cuarentena obligatoria, porque en la Araucanía y en los lagos también sigue habiendo bastante preocupación. Pero acá en general, acá en Chile y en varias partes de Latinoamérica, estamos experimentando mejoras. Van cayendo la cantidad de contagios, no así en Europa, donde la segunda ola sigue complicando mucho. En España, las medidas restrictivas impuestas para frenar esta segunda ola desataron protestas y disturbios durante el fin de semana, empujadas sobre todo por Vox, el partido de extrema derecha, y entonces hubo manifestaciones y protestas en Madrid, en Málaga, en Burgos, en Barcelona. Y quedaron más de 60 personas detenidas y una treintena de agentes policiales han resultado heridos en altercado. O sea, se repite en España más o menos el panorama que vimos la semana pasada en En Italia. Italia, exactamente. Con Italia fue en algún Sí, momento también hubo hasta unos momentos violento. bien Sí, violentos, sí. sí. Y en Inglaterra, el primer ministro Boris Johnson anunció cuarentena desde este jueves hasta posiblemente el 2 de diciembre, lo que tampoco ha sido muy bien recibido, pero el primer ministro dice que no hay otra alternativa ante el aumento de los contagios y que si no toman medidas estrictas ahora, el invierno puede ser el doble de malo de lo que fue la primera ola. Y recordemos que en Inglaterra no fue muy, No, no pues, fue fue bien muy, feroz. muy Oye, sutil la primera ola. no es para nada alentador el panorama en O sea, Europa. si ese es el futuro, como ha demostrado ser generalmente lo que está pasando en el hemisferio norte, tenemos harto de qué preocuparnos y cuidarnos en este O momento. sea, sí, en el equivalente estaríamos a fines de abril de nuevo confinados, ¿cierto? Claro, Más o menos, ¿no? allá se les empezó a escapar A fines de a abril, finales de principios de mayo. agosto, pero fue Claro, temprano, se les empezaron a a escapar finales las de cifras a agosto, que finales es de el agosto, equivalente a finales finales de de febrero. febrero. Sí. No, Bueno, mala cosa. hay que mirar muy atentamente y hay que seguirse cuidando porque esto no para. Sí, a pesar de todo esto, a pesar de los 40.000 exámenes, de la baja positividad y todo, igual hay que seguirse cuidando. De hecho, la encuesta Academ que apareció esta mañana tiene hartos datos de duplas, hace duplas hipotéticas presidenciales, en fin, pero te diría que uno de los datos más interesantes es que todavía, la mitad de la gente tiene temor de contagiarse, un temor alto de contagiarse. Oye, y Que es además una que cifra más baja que las semanas anteriores, pero todavía llega como al 49%. sobre todo que además en los últimos días han empezado a aparecer más información, bueno, porque va pasando el tiempo sobre las secuelas que deja el COVID. O sea, que deja secuelas, que deja bastantes secuelas, que hay casos de personas que han experimentado hartas dificultades después de haberse mejorado. Hartos meses después. Sí, hartos meses Ah. después. Entonces, también uno empieza a saber, como esta enfermedad no tiene un año todavía, vamos sabiendo qué va pasando después. Y Sí, hay motivos para preocuparse por eso también. tal cual, tal cual. Ya, eso con el Eso con el coronavirus, coronavirus, las 7 de sí. la mañana con 13 minutos. Esto es lo más importante en Mesa Central. Mientras tanto, acá en la Araucanía, la muerte del cabo Eugenio Naín Cañumil, de 24 años, ha generado repudio de parte de las autoridades. Desde La Moneda han dicho que el crimen ocurrió el viernes en un operativo en Padre Las Casas, no va a quedar impune. Y Evópoli, por su parte, confirmó que congela o sea, parlamentarios de Evópoli, Sí, los parlamentarios por la Araucanía de Evópoli, que van a congelar las relaciones con el gobierno. Este asesinato ocurrió en el sector de Metrenco, donde hubo un corte de ruta por barricada, entonces Carabineros llegó hasta el lugar para ver qué estaba pasando, y ahí fueron emboscados y atacados con arma de fuego, y muere este carabinero de 24 años, que murió poco después porque la herida era muy claro. grave, Alcanzaron a llevarlo al hospital y todo, pero murió. murió muy Sí, rápidamente. una hora y media después. Sí. Y el incidente ocurrió muy cerca donde hay una toma que está siendo desalojada.
Claro, había un desalojo, Mm. pero que ocurrió, según el alto mando de Carabineros, ocurrió más temprano, un par de horas más temprano, y este radio patrulla estaba en otra, No, ellos no no fueron a tenía que ver, no tenían que ver con el no desalojo. estaba en el desalojo. La barricada, en cambio, dicen, se produjo después del desalojo. Claro. Y ahí es donde el radio patrulla se encuentra con la barricada y cuando parece que los carabineros se detienen, bajan y el cabo resulta herido, entiendo que en su rostro con un proyectil, digamos. Eh, Así fue el incidente. Fue una especie de emboscada, como dijo el claro. fiscal regional de la Araucanía. Y ayer fue la misa fúnebre, el general director de Carabineros, Mario Rosa, fue hasta Temuco y dijo que un equipo de investigación del OS9 ya está persiguiendo qué ocurrió y dijo que esto es en el contexto de la misa fúnebre, dijo el deber más penoso que me ha tocado vivenciar como general director, el despedir a un carabinero asesinado cobardemente. Entonces la investigación se ha centrado en dos cosas, en buscar los rastros de, por ejemplo, los rastros de bala, los rastros que quedaron en el lugar, los Claro, casquillos, y claro. por otro lado, el registro del material audiovisual de lo que ocurrió en la carretera entre las 9:30 y las 10 de la mañana del viernes. Claro, porque este es un camino, no es un camino secundario, es la Ruta 5 Sur, Mm. es la carretera más importante del país, la que Entonces, estaba detenida, bloqueada con una barricada, claro, sí, se es supone que muy hay grave todo. grabaciones de Sí, esto, entonces eso es lo que están revisando. Y por su parte, el presidente Sebastián Piñera estuvo en una misa aquí en Santiago, porque hubo misa en distintas partes del país, en la Escuela de Suboficiales de Carabineros en Macul, junto a su señora Cecilia Morel y el ministro del Interior Víctor Pérez. Ahí respaldó la institución y dijo que iban a perseguir con toda la fuerza a quienes resulten responsables de este crimen. Pero por otro lado, el senador de Bópoli, Felipe Cast, dijo que los parlamentarios de su partido por la Araucanía, es decir, también los diputados Sebastián Álvarez y Andrés Molina, y él van a congelar las relaciones con el gobierno mientras no se tome la decisión de poner un ministro encargado en la zona. Dijeron que calificaron la muerte del carabinero como el fracaso total del Estado de Derecho y de la estrategia de seguridad del gobierno. Y el senador Cast puso como ejemplo lo que se vivió en 2010, cuando el exministro Lawrence Goldborn estaba dedicado 24/7 a rescatar a los 33 mineros. Entonces dice, sí se pudo hacer esa vez, porque no se puede claro. hacer ahora, porque el ministro del Interior, Víctor Pérez, tiene una serie de otras cosas de las que estar pendiente que le impiden dedicarse y darle dedicación exclusiva a la violencia en la Araucanía. Ahora, como sea, más allá de si uno le encuentra razón o no a Felipe Cast, digamos, el episodio habla nuevamente de la debilidad del gobierno, donde tres de sus 3 parlamentarios parlamentarios, deciden congelar. además, este es un Bueno, además, uno de congelamiento ellos es el que, presidente del partido, Andrés Molina. Entonces, claro, claro. Entonces, eh, es muy complicado. Es bien muy complicado. complicado. Comprometen igual sus votos contra la acusación Así constitucional contra es. Héctor Pérez mañana, pero de todas maneras es muy, muy, muy enredado. Hay que recordar que un voto de Bópoli también fue a favor del 10% la semana pasada en la Comisión de Constitución de la Cámara. Entonces, ya, Bueno, esto ha sido rechazado otro episodio por más, los digamos. otros partidos de Chile Vamos. Desde la UDI dijeron que este es el momento de actuar con unidad de todos los sectores para desbaratar a las organizaciones criminales que hay en la Araucanía. Y la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rieselberghe, dijo que esta es una decisión populista que ha tomado Evópoli y que entonces que se vayan de los puestos de gobierno que tienen. Y por su parte, el presidente de RN, Rafael Proens, también los criticó y dijo que no le parece que en este minuto hacer esto, que el gobierno necesita a todos los partidos colaborando y que además estamos en el contexto de una acusación constitucional, así que no es el momento. Y bueno, tú estuviste con el ministro vocero Jaime Belolio en Mesa Central domingo. Que con harta franqueza dijo que se habían Sí, sorprendido, casi que se habían enterado por la prensa sí, de todo esto, eso fue, prácticamente. se los tomó totalmente de sorpresa y que esperan que se descongelen, que se derrita el congelamiento. Bueno, hace calor, es cierto, pero no sé si Pero da para acuérdate que tanto. estaba La nublado. situación es muy complicada. El gobierno tuvo una semana mala y parece que va a tener una peor, Bueno, es así que como están las cosas, esta digamos. semana es una semana con bastante tensión. Mañana se ve la acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez, que todo este tema de la defensa enredó bastante, ¿no? Esta defensa en que decía que Carabineros no estaba en estado de excepción, no estaba a cargo del Ministerio del Interior, sino que el Ministerio de Defensa O debilitó de sea, alguna para ser manera. generoso no ayudó, No, claramente no ayudó y pero más bien desordenó un poco desordenó todo, sí. desordenó la fila. Esto se vota mañana en la sala de la Cámara de Diputados. Ya la comisión que la veía votó 4 votos a favor y 1 en contra, lo que era bastante predecible porque había 4 parlamentarios de oposición y 1 de Chile Vamos en la comisión que revisaba.
Y para que sea aprobada y pase al Senado se necesitan 78 parlamentarios que la respalden si es que están todos presentes, porque es la mitad más uno. Claro, es la Es mitad más mayoría uno simple de los de los presentes, exactamente. presentes, Sí. claro. Y entonces ayer también en Mesa Central, Jaime Belolio, el vocero, dijo que espera que la medida no sea aprobada debido a que la acusación constitucional no tiene ningún fundamento y reiteró que el ministro no va a renunciar a su cargo, que se están haciendo todos los esfuerzos para que los diputados de oposición la rechacen y que todos los parlamentarios de Chile Vamos han ratificado que votarán en contra, porque hubo cierto nerviosismo precisamente por la decisión que habían tomado los diputados de la Araucanía de Bópoli, ponían una duda sobre eso si la van a apoyar, pero por una parte el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dijo que la acusación es injusta y que él habló con el senador Castro. Ignacio Briones es de Bópoli, y que hay un apoyo restricto al ministro del Interior y en la Cámara el partido Evópoli tiene 6 representantes y todos apoyaron, van a apoyarla, o sea, van a rechazar la acusación. De hecho, lo confirmó Andrés Molina, que es el presidente del partido y uno de los que está congelado. Claro, el Mi problema es que, postura y la de mi partido es rechazar la acusación. claro, el problema es que al gobierno no le basta con sus propios votos. No le basta, claro, porque tienen 73 votos, o sea, 73 escaños. Y entonces necesitarían, si es que están todos presentes, 5, que se descuelguen 5 de la oposición. Pero esta es Pero una está muy acusación difícil. empujada por la DC, que generalmente es la que tiende a ser de bisagra. Y que aunque no está claro si van a votar todos a favor, bueno, ya hay algunos garantizados. Entonces, Porque es un momento particularmente de muchísima expectación en la oposición para mantener la unidad para y ver es si se muy pueden poco mostrar probable, unidos. exacto, muy poco probable que alguien se descuelgue a esta altura, digamos. Mm. Particularmente en esta fase. Pasa algo parecido en el tema del 10%, donde el gobierno sí le alcanza con sus parlamentarios para impedir el avance de esa No los iniciativa, tiene a todos. pero no los tiene, Claro. literalmente. De hecho, Sí, ayer está avanzado Jaime con Belolio votos. hizo una afirmación sorprendente. Ayer dijo que él consideraba, a lo mejor fue un lapsus, pero lo dijo tal cual y lo dijo 2 veces, que él creía que en la sala se iba a aprobar el 10%, el segundo 10%. O sea que en la sala no iban a estar los votos de la derecha. Y entonces todo recae en el Senado. Exactamente. Bueno, en el Senado no es tan sencillo que pase la acusación constitucional contra Víctor Pérez, porque Víctor Pérez hasta hace 3 meses era uno de ellos. O sea, lo Sí, conocen es muy cierto, bien. es cierto. Y tiene hartas redes, digamos. Sí, y además hasta hace muy poquito estaba ahí. Hasta hace 3 3 meses, meses, digamos, literalmente. exactamente. Entonces lo conocen mucho. No es lo mismo que, por ejemplo, la acusación constitucional si hubiera llegado la Jaime Mañalich, que Claro, siempre ha sido como más distante, más desde más claro. de lejos. Exacto. Sí, es distinto, pero bueno, habrá que ver. Vamos a ver Habrá que qué ver qué sucede, pasa. pero En la bueno, práctica, si se aprueba mañana la acusación, el ministro queda suspendido. queda suspendido inmediatamente. Y si el miércoles sigue avanzando, porque vuelve a la Comisión de Constitución de la Cámara, el tema del 10% va a seguir avanzando y, por lo que se prevé, va a ser aprobado nuevamente. Bueno, claro, eso se da el miércoles en la Comisión de Constitución de la Cámara, en donde se da la discusión en particular y la votación de las mociones sobre el segundo retiro del 10% de los fondos. Y entonces, entre las mociones están los retiros forzosos de pensión alimenticia y el caso de los enfermos terminales, porque paralelamente en la Comisión de Trabajo hoy día se discute la iniciativa del Ejecutivo con respecto a rediseñar cómo se entregan los fondos previsionales para enfermos terminales. Exacto. Pero hay otro que está en la Comisión de Constitución, una moción. Claro. Ya. Lo que no se va a ver es lo de las rentas vitalicias, el retiro de las rentas vitalicias, porque, bueno, de ahí ha resultado ser el punto más controvertido, el Banco Central, la Comisión de Mercado Financiero, varios expertos han levantado la ceja con respecto a esa idea, y entonces ese tema se va a discutir aparte porque es más complejo. Sí, ahora Técnicamente más complejo. han explicado que se supone que es una especie como de adelanto de rentas vitalicias futuras, o sea, de pagos futuros. Están buscando, Están pareciera, buscándole la vuelta, una pero vuelta. sí, porque ya Porque tal como estaba planteado inicialmente, generó... era un poco raro, Sí. un poco absurdo, pero se supone que es una especie como de préstamo en el fondo Que te sería una presta especie de tu renta préstamo. vitalicia a futuro. Exacto. O sea, contra el futuro. Claro, lo que pasa es que eso te chotea para adelante el problema, porque después vas a tener pagos menores, digamos. Pues porque se supone que es un Achica tu préstamo. renta. Achica tu renta vitalicia. En el futuro, no sabemos cuánto, por eso técnicamente es más complicado, porque hay que ver cómo se hace. Y ahora eso no se va a discutir el miércoles. Eso no, Eso no. pero Eso lo no otro quedó. sí, Lo otro sí. que son el segundo retiro Sí. y la posibilidad de que si tú me debes plata a mí por pensión alimenticia, yo le puedo pedir a un juez que
Que te obligue a retirarlo. no que te obligue, No, que saque la plata. que saque la plata. Sí. Claro, Es como, claro, un retiro forzoso. un retiro, exactamente. Ya. Que saque la plata y me la pague a mí. Ajá. Exacto. Ya. Y lo de los enfermos terminales. Y lo de los El enfermos retiro de terminales los- sí, pero que eso va por otro lado, no es parte de la misma, Claro. del proyecto unificado de segundo retiro. Ya. Y en la UDI insisten en que el Estado asuma los costos del retiro al 10%, o sea, que ponga la plata. Para evitar el retiro al 10%, que el Estado ponga la plata. Una bicoca, son como 16.000 millones de dólares más o menos. Y el ministro de Hacienda, por su parte, insistió en sus críticas a este proyecto, aseguró que cada retiro del 10% consume un tercio de la reforma de pensiones. O sea, dice, si nos ponemos en caso extremo de que hubiera 3 retiros, dijo, se acaba la reforma. Y entonces que en caso de que este proyecto avance, el gobierno va a recurrir al Tribunal Constitucional y que él está de acuerdo con eso. Dado lo grave que es, dice, estoy de acuerdo con que se trate de bloquear Ya entendí por qué. por la plata que hay que pagar después en fondo. No, sí, lógico, claro. Es que porque el gobierno está planteando que hay 3 puntos de los 6 nuevos, hay 3 puntos que van a una especie como de El fondo solidaridad. Esa solidario. es la proposición del gobierno. Ajá, Entonces, un punto ya se retiró, un 10%. claro. Otro punto serían 2. Tercer punto, se acabó. Y se acabó. Esa es supongo que eso es lo que quiere decir Briones. Bueno, A eso se refiere con que con un tercio de, claro, de la a reforma de cada pensiones. punto. Digamos. Es que se queda, claro, se va quedando sin plata el sistema. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Vamos a ver qué Ya, pasa. 7:25. Revisamos lo más importante con Angélica Bulnes entre 13 Radio por Instagram Live también en paralelo. Hablemos un poco de Estados Unidos. Mañana. Sí, hoy día se acaba la campaña. O sea, hablemos hoy día, pero O sea, es mañana. Es mañana. Hoy día es cierre de campaña, que ha estado bien frenética en los últimos días. Y hay bastante nerviosismo porque las encuestas más recientes insisten en que Joe Biden gana. La del New York Times y Siena College conceden la mayor ventaja del candidato presidencial desde 2008 cuando ganó Obama. Claro. ¿Ya? El ex vicepresidente ganaría en territorios claves como Wisconsin, Pensilvania, con una ventaja de 11 y 6 puntos, y también en Arizona y Florida por 6 y 3. Pero la del Washington Post y ABC dicen que ganaría Trump en Florida. O sea, está apretado. Ya, con 2 puntos porcentuales de diferencia. Y la del Wall Street Journal con NBC, que es a nivel nacional, dice que el vencedor sería Joe Biden con el 52% frente al 42% de Trump. O sea, es amplia la diferencia, a pesar de que no es una elección nacional, digamos, exacto, sino que es una elección por estados. Ya, pero en general las encuestas dan por ganadora a Joe Biden y entonces... Y con más margen que lo que tenía Hillary Clinton claro, en este mismo... Ya, pero pasan dos cosas. Uno, el fenómeno Hillary Clinton, o sea, el fenómeno de que las encuestas decían que iba a ganar Hillary Clinton y no ganó. Como sabemos. No porque ganó. En el fondo la pregunta por el voto oculto, claro. Si se va a volver a producir el voto oculto, eso por una parte. Y incluso si en el caso de que ganara Joe Biden, si Trump va a reconocer ese triunfo, porque ya hay 93 millones de votos anticipados que se han enviado por correo, ha aumentado como el interés por votar anticipadamente, en el contexto de coronavirus, sobre todo que los casos han estado subiendo en Estados Unidos, y a lo mejor no se sabe si es porque hay más interés por participar, está por verse, pero Trump ha puesto muchas dudas sobre el sistema de voto anticipado. Sí. Entonces, no está claro qué va a pasar si es que pierde, qué va a hacer. Si va a reconocer la derrota. Si va a reconocer la derrota. Si no la va a impugnar judicialmente el resultado. Sobre todo con una Corte Suprema que tiene entera a su favor. Exacto. O sea, que tiene ahora ya con la llegada de la última jueza. Tiene 6-3 y de esos 6, 3 los nombró él. Claro, y es la Corte Suprema la que resuelve esto finalmente. Bueno, ha seguido con su frenética campaña. Donald Trump va a estar en 4 estados y ayer en la noche en Florida amenazó con despedir a Anthony Fauci, que es el infectólogo jefe a cargo de la respuesta de Estados Unidos a la pandemia. Su hijo si gana las elecciones porque estaba hablando a la multitud en Florida y la gente empezó a gritar que despide a Fauci. Y entonces él dice, no se lo digan a nadie, pero déjenme esperar hasta un poco después de las elecciones, pero agradezco el consejo. Y además, porque lo que pasa es que Fauci dio una entrevista... Increíble. Porque uno siempre ve las cuñas, siempre ve el pedacito, pero cuando ves el discurso completo es... Siempre es peor que la cuña. Pero además tiene un vértigo, o sea, es realmente... ¿Qué va a decir? Es apasionante, es realmente porque además es muy entretenido. Bueno, si ya te digo que si pierde no sé qué vamos a hacer, ¿de qué vamos a hablar? Es un tema, o sea, por lejos mucho más entretenido que Joe Biden.
mucho más entretenido Y que que Joe Hillary Biden. Clinton, Sí, sí. sí, sin duda, No, 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 es realmente, o sea, cuando lo veis completo, pero parece que ya tenemos ganas de que el mundo vuelva a ser un poco fome, ¿o no? algo, Un poco, digamos, sí, sí, hemos tenido intensidad, digamos. sí. No, no, no nos podemos quejar de que no ha sido emocionante este año, estos últimos años. Bueno, ya, y entonces, ¿qué pasó? Que además Anthony Fauci dio una entrevista en el Washington Post en que dijo que el país va a tener que lidiar con mucho daño en las próximas semanas debido al aumento de los casos de coronavirus y esto desató la ola de furia en la Casa Blanca. Como que Mm, Fauci como que le dio el pase a Joe Biden. sí, ¿no? Sí, porque dijo que su manejo ha sido, o sea, Como que está su terminando al revés. comportamiento. Como que los republicanos pueden Imagínate pensar en eso. lo desesperado que debe estar Anthony Fauci. No de que lo echen, sino que de ver lo errático que es todo el manejo. Sí, porque finalmente, en parte es su responsabilidad, Sí, claro. independientemente de lo que ocurra y de lo que pase con el presidente, digamos. Mm, Anthony Fauci, ya. Gran historia, gran personaje, además. sí, Y bueno, mañana vemos. mañana vamos a saber. Vamos a hablar de la elección de Estados Unidos en el Rat Pack de hoy. Vamos a estar con la Connie Santamaría desde Washington, con la Andrea Vial y con Darío Paya, que es un Claro, experto en el sistema electoral norteamericano y en la realidad política de Estados Unidos. Así que vamos a va hablar a de estar eso entretenido. más rato a las Es 8. que la verdad es que de tan ganas de hablar, ya llevamos tanto tiempo esperando esta elección, ¿o no? Sí, pues. Sí, Sí. oye, y en el siguiente bloque vamos a estar hablando, para cambiar de tema, Ya. de la Estrategia Nacional por el Hidrógeno Verde. Oye, es que el hidrógeno verde es nuestro futuro. Sí, Puede pues, ser, puede cambiar nuestro destino el hidrógeno verde. hace varios meses, yo no me acuerdo exactamente cuándo, pero hablamos en una entrevista con el ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, a la pasada, como que venía en un artículo en el diario, y dije, oiga, hay un artículo en el diario y empezamos a hablar, y el tema es apasionante, el tema del hidrógeno verde. Era la época en que los entrevistados venían acá al estudio. Claro, esos Fue tiempos, hace con mucho que uno les tiempo, veía la cara. fue mucho antes del coronavirus. Y lo que no me acuerdo si fue antes o después del estallido social, pero ya hace muchos meses, y ahora ya hay una estrategia nacional que se lanza precisamente hoy o mañana, y el ministro Llobet la viene a adelantar acá al estudio, o sea, al Oye, programa. es que te voy a decir algo, que el tema del hidrógeno verde es realmente impresionante cómo se ha disparado muy rápidamente. O sea, cuando empezaron a hablar era como una cosa lejana y ya vamos en que es la cosa como más hot en el mundo de la Sí, energía limpia. me dice la Mari que fue el 22 de enero esa entrevista. Sí, justo antes del verano. O sea, en el verano más bien. No, sí, mira, Ya, eso lo hablamos en el siguiente bloque con el eso, ministro de Energía, eso Juan está Carlos bueno. Llave. Sí, Eso, para varias. Ya, 7:31. sí, nos vemos más rato. Angélica Molnes vuelve hoy a Mercado Global. Mira, sí. Estoy Está impactado de tu, de impactado. tu, de tu ductibilidad. Muy impresionante. Ya. Ya, así que nos vemos más ratito. Muy buenos días.